Bueno, listo. Buenos días, compañeros. ¿Cómo están? En el día de hoy vamos a hablar sobre el ejercicio de vapor marginal, en el cual fue realizado por Edwin Parra, Rafael Becerra y quienes habla Gelmar Linares. Bueno, para este ejercicio utilizamos cuatro compuestos en el cual pues nosotros nos basamos primero en el tema de los puntos de ebulliciones, en el cual se organizaron de menor a mayor. Ya posteriormente se utilizaron las ecuaciones, la ecuación de Antoine basándonos con un programa que se llama las NITS. Este programa nos ayuda a determinar lo que son las constantes de Antoine con base a la temperatura que necesitamos. En este caso, pues nosotros utilizamos una temperatura de 49 grados centígrados y a 25 grados. Ya posteriormente pasamos a lo que es el tema de las corrientes, en el cual pues acá se determinaron los flujos de alimentación de destilado y de fondos con base a las posibles torres que se realizan con base a los compuestos que pues vayamos a separar. Entonces en este caso, en el tema de flujo de destilado, pues se determinaron lo que es el componente liviano y el componente pesado, en el cual pues el componente liviano es el que va a la parte del domo de la columna y ese se multiplica por 0,99. Y ya lo que es el tema del componente pesado se multiplica por 0,1, que es el que va por fondos de la torre de destilación. Pues como lo que vimos anteriormente en la tabla, tomamos lo que es el tema de la suma totales de los flujos, ya sea en alimentación, destilado y fondo. Teniendo en cuenta esos totales flujos, lo tomamos y se divide por el flujo de cada posible torre, dándonos esto, pues los flujos molares de cada torre, ya sea para el flujo de alimentación, flujo de destilado y pues el flujo de fondos. Ok, para el tema de la determinación de punto de burbuja, utilizamos el siguiente algoritmo que se encuentra en la mano izquierda. Entonces, en este caso, teníamos que suponer una temperatura en el cual, pues, esa fue 49 grados centígrados. Entonces, en este caso, pues, utilizamos las mismas constantes de Antoine que se mencionaron anteriormente con esa temperatura. Siguiente, por favor. Pues ya teniendo en cuenta esas presiones de saturación, pues se supone una temperatura, la cual pues es la 49 grados centígrados, que en este caso tiene que estar utilizándola en Kelvin pues, para que funcione el tema del solver. Ya de eso determinamos lo que es el KI, en el cual el KI es la presión de saturación sobre la presión total. En este caso, nuestra presión de saturación es la presión de cada componente por cada torre, por cada posible torre. Y ya lo que es la presión total es cada presión de saturación por la componente de fracciones molares en el destilado. Ya con eso, pues obtuvimos lo que es el tema con un solver, el punto de burbuja a una presión de bar, en el cual pues, nosotros ya pues tenemos que pasarla a una presión de PCIA, pues para que haya una comparación en el tema del algoritmo y pues mirar si se cumple el objetivo o no se cumple el objetivo. Siguiente, por favor. Pues con base al algoritmo anterior, pues obtuvimos que la presión del condensador estaba mínima a la que recomienda el algoritmo, es que en este caso, pues el algoritmo dice que si es de 200, si es menor de 215 PSI, pues en este caso, pues se asume que se utiliza un condensador total. En este caso, pues se tiene que tomar en cuenta lo que es el KI por la fracciones molares del destilado, en el cual pues tiene que dar una sumatoria de uno. Pues ya lo que ya mencionaron anteriormente, pues con base al algoritmo que hice, pues las presiones que se calculó mediante el solver, pues nos dio unas temperaturas unas presiones, perdón, de 1 a 7 PSI.
Entonces, esto nos recomienda que tenemos que asumir la presión del condensador, que en este caso tiene que ser de 30 psi. Ya para la determinación del punto de burbuja de fondos, tenemos que basarnos con el solver anterior. Entonces, en este caso, pues tenemos que tener dos asumaciones, en el cual la primera es la caída de presión del condensador, ya que esa tiene que ir de 0 a 2. Entonces, en este caso, pues nosotros tomamos la que es mayor, que es de 2 psi, y ya también se tiene en cuenta lo que es la caída de presión de la columna, que en este caso, pues tiene que ser un máximo de 5 psi. Entonces, teniendo en cuenta esos valores, pues entonces tomamos lo que es la presión del condensador, que en este caso se asumió que fue 30 psi. Entonces se toman esos 30 psi, se restan los 2 psi de la caída de presión del condensador y se restan los 5 psi de la presión de la columna, dándonos un total de 23 psi, que también eso es 1,58 kilopascales. Este valor es muy importante en el tema para la determinación del punto de temperatura de burbuja para así calcular lo que es el siguiente tema, que es el de la temperatura. Para el punto de, para el punto de determinación de la temperatura de burbuja, ya he explicado lo anterior que lo explicó Helmar, tenemos en cuenta que la presión se calcula igual como se hizo anteriormente con Antoine, teniendo en cuenta las constantes y asimismo la temperatura. En este caso la temperatura se va a asumir discriminatoriamente, se va a poner valores aleatorios y por supuesto en unidades internacionales del Sistema Internacional de Unidades se va a poner en la temperatura en grados Kelvin. A continuación pasamos para el cálculo del KI, que sería la presión de saturación calculada anteriormente con la ecuación de Antoine, sobre la presión total, que fue la mencionada anteriormente por Helmar, que es de 23 PSI. Posterior a eso, se hace el cálculo respectivo entre estas dos variables y eso eh, nos da como resultado los resultados que tenemos en este momento. Las presiones de bares que están ahí son las presiones que se mencionaron anteriormente. Pasamos con el cálculo de KI y ZI. Entonces utilizamos lo que son los valores anteriores mencionados, que es el KI multiplicado por la fracción molar que se utilizaron en los flujos de los fondos. Se utiliza la multiplicación, estos serían los resultados y la sumatoria, como lo mencionó anteriormente Helmar, como los criterios de la presión son de 1,59, la sumatoria debería dar 1. En este caso, pues se utilizó el solver, en donde el solver lo único que tiene que modificar es la temperatura que está en amarillo de la anterior diapositiva. Entonces se pone como valor objetivo la sumatoria y nuestro movimiento en las celdas es la temperatura efectivamente. Ahí a continuación pues se muestra el cálculo del solver que se utilizó por medio de Excel y las condiciones a las que estaban propuestas. Siguiente. También vamos a hacer la determinación de la temperatura de burbuja. En este caso hacemos exactamente lo mismo, asumimos una temperatura discriminatoriamente, la pasamos al Sistema Internacional de Unidades, a Kelvin. En este caso ya lo que utilizamos es la presión del condensador más 0,35 bares, que teniendo en cuenta el balance, las condiciones o el algoritmo mencionado anteriormente, esta temperatura debe ser mayor a los fondos, sino se tiene que volver a hacer una recirculación a estimar la presión. En este caso vamos a determinar la presión de saturación en bares de cada uno de los componentes a esta temperatura discriminatoria.
Pasamos a hacer el cálculo del KI, que es exactamente igual a la presión de saturación calculada anteriormente sobre la presión total, que es de 2,42 bares. Eso nos arroja los resultados que están ahí en color rosado. Y finalmente pasamos a hacer el KI multiplicado por la fracción molar de cada uno de los componentes en la alimentación. Eso igual nos tiene que dar un resultado de 1 y en donde y de todas maneras se tiene que hacer el cambio del solve, en donde se tiene que modificar la temperatura inicial y eso nos tiene que arrojar una sumatoria de 1. Siguiente. Luego de calcular la temperatura de burbuja, nos vamos a enfocar en lo que es calcular la determinación del teta, debido a que pues, necesitamos utilizar la ecuación de Underwood, eh, que es esta siguiente. Es esta ecuación donde conocemos la volatilidad que se calcula acá mediante la presión de saturación sobre la presión de saturación del compuesto pesado. Eh, pues por ejemplo acá sería en esta primera torre, posible torre, sería la presión de saturación del componente A sobre la presión de saturación del compuesto pesado, que sería en este caso B. Así se hace para cada una. Luego de esto, pues vamos a hallar lo que es teta, igualmente con la ecuación que mencioné anteriormente. Conocemos todos los valores, tenemos ya el valor de la volatilidad, tenemos también los valores de lo que es la composición o las fracciones en alimentación. Entonces lo que nos hace falta es buscar el teta. Eso lo hacemos por medio de un solver, donde en el solver se coloca pues como tal la celda objetivo, que es la sumatoria de todo el cálculo que se realiza en cada uno de los componentes. Esto es igual a cero. ¿Porque es igual a cero? Aquí en la ecuación el Q se asume como uno y pues la resta nos da como un resultado de cero. Entonces por eso lo colocamos acá en el solver. Calculamos, seleccionamos lo que son las variables, que en este caso pues son las tetas, o sea, el valor teta, y ponemos la restricción para el solver, que básicamente es que todos los valores o bueno, la sumatoria de los compuestos nos den cero. Así obtenemos el valor de teta. Ya para esto hallamos lo que es la determinación del reflujo mínimo. Ya teniendo el valor de teta, básicamente lo que hace es volver a hacer una sumatoria de todo lo que se obtuvo, pero ya con lo que es en la composición, pero en el destilado. Anteriormente era en alimentación, ahorita es en el destilado. Entonces se vuelve y se calcula ya con el teta calculado anteriormente y se calcula el reflujo mínimo, que básicamente es la sumatoria, y esto se le suma más uno. O sea, 1 más el reflujo mínimo que tenemos acá. Después de esto hallamos lo que es el vapor marginal por Torres. Entonces ya la presión de condensador que la teníamos anteriormente, igualmente el flujo del destilado. La relación del flujo también, aquí la calculamos, es el R mínimo por 1,2. Sería el reflujo mínimo por 1,2. Ya la tasa de vapor, que es el destilado, por R más 1. Y ya el vapor marginal, que sería eh, coger la tasa de vapor, que es calculada anteriormente, por la torre binaria. Por ejemplo, torres binarias lo que son CD, BC, AB, según lo que tenga la posible torre. Por ejemplo, acá sería, la torre binaria sería AB. Y ya se calcula para cada uno. Los que están en cero es porque son torres binarias. Ya por último se hace lo que es la determinación de la secuencia, donde se toma o se hace una sumatoria de los vapores marginales, calculada anteriormente. Con esto, pues buscamos escoger el que tenga, bueno, la sumatoria que es menor. Esta sería la mejor secuencia para la separación de los compuestos. Según esta tabla, nosotros teníamos cuatro compuestos. En esto deberíamos de tener tres columnas de destilación y cinco diferentes secuencias que están acá, efectivamente. Esto sería como tal los trenes de separación. Muchas gracias. Gracias.